o cerner, puede utilizarlo en cualesquiera de las dos formas, con I o con E. Se define como la acción de pasar por el sedazo o por un colador cualquier materia en polvo para separar las partes más finas de las gruesas. Se sobreentiende al leer la definición como una labor de perfección más que de colador, aunque es sinónima. De allí que se use en diferentes maneras para dar a entender que algo está comenzando, que aún falta mucho para ser perfeccionado. Esa es la idea. Esto nos lleva a la siguiente frase: las vides en cierne dieron olor. Cuando ocupo en cierne estoy conjugándolas, pero es el mismo verbo, o cernir o cerner. Dice, las vides están perfeccionándose, están pasando por un colador de una posición gruesa a una posición más fina. Es la idea de la palabra o del verbo cernir. Ahora voy a ocupar otra mejor frase. El dulce olor de la uva ha comenzado porque está floreciendo. Entonces es cuando el poeta advierte: cazadnos las zorras pequeñas, porque nuestras viñas están en cierne. Ahora, en nuestro simple español, le di toda esa vuelta porque es importante. Hay que definirlo de manera académica, pero para llevarlo a nuestra vida práctica, lo único que interesa es lo que ahora voy a decirles. Cazadnos las zorras más peligrosas. Esas son las más chicas, porque el dulce aroma de la uva está floreciendo y esto las atrae, y unas pocas pueden echar a perder toda la viña. Esa es la idea básica del versículo que debemos memorizar esta semana. Hay que cazar esas zorras, aunque sean pequeñas, son peligrosas. Nuestras viñas están floreciendo, están empezando a dar, y valga la redundancia, sus primeros frutos. Y si no cuidamos la viña, estas zorras pueden echar a perder todo el trabajo. Ahora lo vamos a aplicar. Estoy convencido que la vida espiritual de muchos de ustedes y de la iglesia en forma general está en ciernes. Eso significa que la vida espiritual de muchos de ustedes y de la iglesia en forma genérica está comenzando a dar frutos. Estoy diciendo, muchos de ustedes, puedo verlo, están en su primer amor, aman y disfrutan la idea de involucrarse y servir a otros. La prueba: 40 personas se anotaron de inmediato para ir a las misiones y dedicar todo su día domingo. Otros, muchos de ustedes involucrados en cantidad de ministerios, están dando frutos. Esta viña está en ciernes. Era de esperarlo, El Espíritu Santo ha comenzado a separar de esa materia en polvo, usted y yo, la parte más fina de las partes más gruesas. Es como si hubiésemos sido puestos en un sedazo. Y válido es decir ahora, algunos en ese sedazo han mostrado que son parte de la iglesia fina. Y ese sedazo también está mostrando los que en realidad han perdido por completo su amor por la obra. Mientras unos están dando frutos,
Otros han dejado de darlos. Por cierto, no voy a ocupar mucho tiempo con los que han dejado de dar fruto. No es que no sean importantes. En nuestro estudio de hoy no es para ustedes, pero sí voy a acotar algunos pequeños detalles como este. Regularmente, los que han dejado de dar fruto tienen a quien culpar. Con frecuencia, el pastor es su favorito para decir que es mi culpa que por ello han dejado de dar frutos. A una buena parte de los que me toman a mí o a cualesquiera otros líderes de excusa para decir que han dejado de dar fruto, a veces ni nos conocen. Pero la madurez que tienen no les permite aceptar que es su propia flojera espiritual, que tienen indiferencia, que los afanes de esta vida han contristado el Espíritu Santo que está en usted. Le es más fácil decir que es mi culpa. Los que están en ese desánimo, no les ayuda nada a inculpar a otros. Pero dije antes, no es un estudio para ustedes. Más bien, si quisieran tomarlo, bienvenido. Les puede ayudar, porque van a descubrir lo que sí es culpable. Y no estoy diciendo, van a descubrir que ustedes son culpables. Van a descubrir lo que les ha llevado a esa frialdad espiritual, a ese perder su entusiasmo y su amor por las cosas de Dios. De hecho, apenas si vienen a la iglesia. Y ese es un grito de su frialdad espiritual. Pero es más el estudio dirigido a aquellos que están floreciendo. El poema dice, hay que tener cuidado, porque ahora que han empezado a dar frutos, las zorras los van a fastidiar como nunca. Lo voy a repetir. Ahora que ustedes han comenzado a dar frutos, las zorras van a fastidiarlos como nunca. Esas zorras pequeñas no están interesados en aquellos que son indiferentes, aquellos que se congregan por el compromiso religioso, aquellos que no están en ningún ministerio. Entiendan, las zorras no tienen problema con ustedes, están re felices, igual que ustedes creen estarlo. Ellas tienen que destruir a los que dan frutos. Y por eso nuestro estudio de hoy va dirigido a aquellos que están en ciernes, que están dando sus primeros frutos y que hay que cuidarnos de esas zorras. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descubrir algunas zorras peligrosas en nuestro diario vivir. Por eso y más, nuestro sermón de hoy se titula Cuidado con las zorras pequeñas, parte 2. Vayan al Cantar de los Cantares, capítulo 2, vamos hasta el verso 11. Por favor, se ponen de pie cuando la cita encuentran. Cuidado con las zorras pequeñas, parte 2. Cantares, capítulo 2, vamos desde el verso 11. ¿Listos? ¿Por qué aquí ha pasado el invierno? Se ha mudado la lluvia se fue. Esto lo estudiamos en domingo. Se han mostrado las flores en la tierra. En nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh mi amiga hermosa, ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Lo que vamos a estudiar hoy es el verso 15. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Oremos. Señor, por favor, habla a nuestras vidas y ayúdanos a crecer en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Rápidamente les recuerdo lo que ya
expliqué ampliamente el domingo. Las zorras pequeñas son más peligrosas porque no alcanzan los frutos de la uva. Y como no los alcanzan, cortan de raíz la vid hasta echar a perder en pocas horas toda una viña. Eso las convierte en peligrosas. Ahora voy a agregar, por ser animales pequeños, se meten por cualquier agujero, son astutos y muy ágiles. Así es que imagine un peligro que por ser pequeño es difícil verlo a distancia. Los que cuidan la viña difícilmente los podrán ver en perspectiva. Se mete por cualquier agujero que se descuide, y además de eso son astutos y terriblemente ágiles. Estoy describiendo a un enemigo poderoso. Estoy hablando de un peligro que va a pasar desapercibido si no lo atendemos como un riesgo enorme. Estoy diciendo que usted y yo tenemos enemigos terriblemente poderosos que pueden destruir nuestra vida espiritual en muy poco tiempo, y que si usted y yo los pasamos de largo nos destruirán, y que debemos estar atentos a ellos. No debemos decir: oh, no es importante, no es una zorra grande, no es un gran pecado, no es una situación que nos puede llevar a la deriva, porque eso es lo que frecuentemente pensamos. Se nos viene a la cabeza un terrible adulterio, alcoholismo severo, un problema legal que nos lleve hasta prisión. Esas cosas sí son grandes, eso nos puede destruir, cierto, pero lo que nos puede llevar a esas cosas mucho más graves son estos peligros que descuidamos frecuentemente. El primero de ellos, y diría yo, el peor de todos, vayan hasta Lamentaciones, es Cantares, Isaías, Jeremías, y después va Lamentaciones. Estoy hablando 3 libros después de Cantares. ¿Lo encontraron? ¿Todos amén o no amén? Lamentaciones, vamos al capítulo 5. Por cierto, antes de leerlo, un buen amigo de la iglesia me mandó en las redes sociales que el libro del Cantar de los Cantares es el libro de los novios, de los enamorados, y que el libro de Lamentaciones es el libro de los casados, que es puro lamento. Pero eso no está en la Biblia ni es parte de mi bosquejo, es que lo estoy viendo por ahí y se está riendo él. Bueno, Lamentación, lo que sí es muy cierto, fuera de toda broma, es que Lamentaciones es un libro de tristeza y de dolor. Vea lo que dice el capítulo 5 desde el verso 14. Aquí está una de esas zorras. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Es una poesía, es un canto. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestro baile se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza. Ay de nosotros porque pecamos. Pero todavía no hemos descubierto en qué. El 17. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado. Díganlo. Wow. El monte de Sión, el lugar donde se adoraba al Señor, estaba abandonado. Lo descuidaron. Y como descuidaron el lugar de adoración, las zorras se enseñorearon de ese sitio. Este es otro poeta y en forma retórica está diciendo que el pecado les ha llevado
a tan grande dolor y tristeza que ya no ven las tertulias vespertinas de los abuelitos. Yo no sé si todavía en algunos pueblos esto se da, pero las tertulias es cuando salen a las aceras de sus casas después de venir de trabajar del campo y platican con los vecinos. Dice que eso ya no se ve, que tampoco se ve a los jóvenes componiendo música y que ya no se ve el gozo de la familia ni de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque lo que ahora reina son las zorras. ¿Y por qué ellas se enseñorearon? Aquí va en simple español. Dejaron de leer la Biblia, dejaron de orar, dejaron de pasar tiempo con Dios. Y yo sé que hay una cantidad de ustedes, que no puedo decir si son pocos o son muchos, que en realidad no tienen pasión más por adorar al Señor y estudiar su palabra. Y por favor, dejen de culparme. Asuman unos minutos de esencia para su propia vida y recuerde que el Espíritu Santo está en usted independientemente de las iglesias. Que si usted ha perdido ese amor y ese gozo por estudiar la palabra, es porque usted está en un grave riesgo de que esas zorras pequeñas le destruyan. Usted dirá, no es grave, ya pronto voy a ponerme al día, pronto voy a regresar con esto. Usted no sabe cuán lejos de Dios está y cuán grave es la condición que está corriendo. El hecho de no estudiar la Biblia sistemáticamente, de venir a la iglesia y tomar un sermón casual y otro sermón casual. Oiga, ¿usted piensa que esto es como tirar dulces a la garduña a ver si usted toma el dulce más delicioso? Y que si ese domingo o ese miércoles era para usted, qué bueno, y si no, pues qué malo. Eso solo grita que usted ha descuidado la parte más importante de su vida espiritual. Y que ahora las zorras han empezado a enseñorearse. Les quiero compartir algo que estaba pensando esta mañana escribirlo en el grupo de lectura, pero cuando empecé a redactarlo, dije, no, quizá debo decirlo a la iglesia, quizás llegue a un corazón que está hecho nudos por distanciarse de Dios. Quizás esto le hace volverse al Señor en pasión, en estudiar la palabra, en congregarse, en adorar al Señor, en ser parte de un ministerio. Quizás despiertan. ¿Qué es lo que estaba a punto de escribir? Antes les cuento el contexto. Hace 2 meses estuve frustrado con los resultados del club de lectura, porque yo mismo he promovido no saber quiénes lo están leyendo. Sí tengo un número en mi grupo, sé cuántos, pero no sé si lo están leyendo o esos mensajes llegan simple y sencillamente para llenar su teléfono o su computadora y les importa poco. De hecho, decían que teníamos en el libro anterior, el grupo bajó como a 80. Y eso, sin saber yo las respuestas, me quedé pensando, quizás estoy escribiendo en vano. Quizás hay gente que no le importa esto. Aunque siempre, y agradezco a aquellos de ustedes que me animaban o me preguntan o en el camino me comentan, eso me provocó frustración como instructor de la Biblia. Una frustración que se acrecentó y no me estoy quejando. Déjenme que les termine de contar. Una frustración que se acrecentó al ver que líderes, diáconos o directivos no son parte. Deben saber mucho y yo ya no debo nada que enseñarles. O están corriendo este grave riesgo.
Y si han descuidado de algo importante y las zorras pequeñas pueden destruirles, no sé. Yo solo iba a escribir eso en el club de lectura. Y me sucedió lo siguiente. Y esto es lo que yo iba a escribir. Iba a escribir una oración para los que sí la leen, que no sé cuántos son, aunque hay casi 80. Iba a poner, esto es una oración. Señor, estoy bien avergonzado por sentirme frustrado al sentirme que a veces estoy arando en el mar. Estoy avergonzado porque no sé de dónde saqué que los líderes necesitan escuchar una guía de lectura. Sí, Señor, yo sé que como mi trabajo es pasar todo el día en cosas espirituales, en tus negocios, y a pesar de eso hay tantos problemas y tentación, y si no fuera por tu ayuda, me pregunto, ¿qué es lo que ellos enseñan? Si sus trabajos son seculares y sus tentaciones deben ser mañana, tarde y noche, y si no se alimentan, ¿qué podrán estar dando a los que según ellos instruyen? Me estuve preguntando, pero esta fue la respuesta del Señor. Antes de que Él dijera una cosa en mi oración, yo descubrí algo. Tengo meses o años de no sentirme tan bien espiritualmente con mi Dios. ¿Y sabe a qué se debe? Y yo no lo había descubierto. Que yo, queriendo ayudar, Dios me ha estado ayudando y alimentando enormemente. Mi vergüenza fue esa. Señor, perdóname. Ellos no son mis ovejas, son tuyas. La oveja que necesitaba alimentarse soy yo. La oveja a la que estás instruyendo, a que le estás dando fortaleza, a la que le estás cambiando. ¿Y saben qué es lo más irónico? Que algunos de esos libros que estoy recomendando, yo ya los leí 3, 4 veces. Y ahora que los estoy volviendo a leer, es como si fuera un bebé que me pregunto, ¿cuándo dejé esto por alto? Y ahora el Señor me dijo, es que yo con quien quería hablar era contigo. El que había descuidado su lectura eras vos. Estás frustrado preguntándote por la vida de otros, creyéndote responsable cuando no lo sos. Ellos son responsables de sus propias vidas y si no quieren, es porque a lo mejor se están alimentando más. Bueno, Señor, perdóneme. Ahora lo he entendido. Ahora sé que yo no puedo salir de mi casa si no leo media hora, 40 minutos. Yo sé que no puedo salir si no oro. Y me he habituado tanto como el día de hoy. Tenía que ir a un examen al Seguro Social muy temprano. Dije, no me voy a acostar si no leo. Tengo que leer toda la parte de mañana y la voy a dejar escrita una noche antes, pero no lo hice por responsabilidad. Lo hice porque yo salí ganancioso. Ahora estoy seguro que si un día termino con 2 en el club de lectura, ya no es importante. Ahora estoy convencido que yo necesito eso. Aquellos de ustedes que han empezado a dejar de congregarse, que han empezado a dejar de servir al Señor, que han empezado a dejar de leer la Biblia, que han empezado a dejar de adorar al Señor, que andan involucrados en una cantidad de cosas que no necesariamente son pecado, pueden estar seguros. Pronto las zorras pequeñas se apoderarán de ustedes. No es mi augurio, está escrito. No creímos que era grave.
No pensamos que sería un peligro terrible. Aprendí algo más mientras Dios me ministra, mientras estoy en el seguro esperando respuestas de exámenes, mientras estoy viendo pasar un montón de personas enfermas. Yo no estoy preocupado. Y yo me pregunto a mí mismo, ¿y vos por qué no estás preocupado si sos impaciente? Además de ser impaciente, querés tener respuestas un día antes. Estaba leyendo la palabra y estaba acordándome de esto. Cuando me dijeron de la enfermedad de mi corazón, decidí, por miedo, desacelerar algunas áreas de mi vida, de mi trabajo. Encontré en uno de esos libros que un cristiano lleno del Espíritu Santo muere con las botas puestas. Y yo me dije, ¿qué estoy haciendo? Yo tengo que seguir lo que el Espíritu Santo dice en mi vida, no lo que los médicos dicen. Yo no debo dejar de ir al monte de Sión, porque mi fortaleza es el Señor, no lo que el hospital diga. No los problemas o las adversidades que me embistan, que les puedo decir, no son pocas. Esa es la lectura de la palabra. Y yo me regaño a mí mismo mientras quería hacer esa oración pidiéndole perdón a Dios. ¿Cómo he sido tan necio de descuidar eso? ¿Cómo he sido tan necio de estudiar tu palabra? De dedicarle tiempo a orar y cantarle. Descubrí también, es mi obligación leer mucho para instruirles. Eso no es nuevo, lo que pasa es que ahora tengo que leer el doble, desde que se me ocurrió el club de lectura. Porque además de lo del estudio, estoy con el libro que ustedes estudian, más con el que viene. Y de pronto ya no sé qué estoy leyendo. ¿Saben que en 2 meses descubrí que mi vocabulario creció en 27 palabras? Que yo nunca supe su significado. Las sé y las ocupo. Y usted dirá, ¿y eso por qué es importante, pastor? Porque el pasaje bíblico al que el libro me llevó ahora me dice, entre otras cosas, que las palabras sucias envenenan la vida de un cristiano y que de la abundancia del corazón habla la boca, y que los que hablan palabras sucias es porque están con un corazón envenenado. Lo último que tienen es la presencia del Espíritu Santo. Yo nunca lo pensé de esta forma. Yo solo aprendí palabras porque creía que era mi obligación como predicador mejorar mi léxico. Ahora descubro esto, vea usted, y digo, ¿por qué me tardé tanto tiempo para aprender cosas que parecen tan básicas? Descubro que cuando yo comparto mi vida con amigos que están leyendo la palabra, que están involucrados en un ministerio, que se congregan, que llegan a los 60 años y en lugar de decir, ya no quiero esto del Señor, dejan sus negocios para venir y poner una iglesia. Mi vocabulario está cambiando para honrar a Dios. Todo lo contrario de pasar tiempo con aquellos que no quieren nada con el Señor. Revise usted,
perdone que esta vez le cuente algo bueno que yo descubrí en mi vida. Le puedo contar 8 cosas malas, pero esas no es ético contárselas. Haga usted un contraste con todas las palabras sucias y vulgares que habló esta semana. Y las personas con las que le habló son zorras pequeñas que están carcomiendo su alma, que le ponen veneno. Y que como claro, usted no se está alimentando. Usted no está buscando del Señor. Usted y yo nos llenamos de ira. Estaba molesto con mi esposa, no les voy a contar por qué. Y no me miren mal, yo sé que ustedes nunca se enojan con su esposa. Y el libro que estoy leyendo, afín a la Biblia, me dice que un hombre lleno del Espíritu Santo es siempre considerado con su esposa. O sea que está diciendo que yo soy un salvaje. El libro dice, sí, eso estoy diciendo. Porque en realidad estaba enojado por una tontería. Voy en lugar de consultarle a la palabra o a un libro que un predicador escribió, voy y comento con ese compañero vulgar con el que hago deporte, que menciona 28 palabras sucias de las 26 que habló. Me cuenta si vamos a aprender algo, hasta que el monte de Sión va a estar dominado por las zorras. Les dije que esta es la más importante y por eso yo creo que las otras dejan de ser importantes en contraste con esta, pero debemos ir a las otras. Vayan por favor a Ezequiel capítulo 13. Ezequiel está después de Lamentaciones. Está complicado esto, que lo hay en Ezequiel capítulo 13, versículo 4. ¿Lo encontraron? Dice, bueno, vamos desde el 3. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos. Esto significa, ay de los pastores, de los líderes y de los predicadores insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Son, dígalo, zorras en los desiertos. Esos son tus pastores, tus líderes o tus maestros cuando no se instruyen en la palabra. Bueno, pastor, ¿va a hablar solo de los pastores? No, porque ya hablé en contra de mí. Ya dije que yo soy un necio y que estoy avergonzado y que yo necesito alimentarme. Y si usted quiere decir, no le gusta hablar mal de usted, ¿a quién sí? Más bien lo voy a aplicar en otra dirección. Es que quiero hablarle a los matrimonios unos segundos. Yo siempre me he preguntado, cuando pongo la radio, que por eso no lo hago, y escucho a algún predicador, empiezo a preguntarme, ¿qué estás diciendo de la Biblia? No escuché nada. Y después me regaño a mí mismo, ¿quién soy yo para juzgar u opinar de otro predicador? Deje de estar escuchando eso. Luego me pregunto al yo mismo cambiar de emisora, ¿y por qué la gente quiere oír eso? No hablaron de la Biblia. Pues no sé, y todavía sigo sin entenderlo, y les quiero suplicar, cuando yo deje de instruir la Biblia, o si ahora mismo no estoy instruyendo palabra, no vengan más, por favor. No se hagan daño. Vuestro tiempo es muy importante como para venir a escuchar
experiencias, vivencias, chistes o mis impresiones religiosas. Pero el asunto, les dije que no iba a los predicadores, sino, en primer lugar, a los matrimonios que están escuchando gente que le hace daño a su matrimonio. Son zorras entrometidas, no los escuchen. ¿De qué habla, predicador? Estoy hablando de esos compadres o amigas del alma con la que usted pasa en el celular hasta 30 minutos. Aquí ya están dormidas, pero en la casa media hora con la comadre. ¿Y qué hizo? Contarle puras cosas feas. Entre otras cosas, le habló mal del marido de ella. Le habló mal del marido de la vecina. Le habló mal de la iglesia. Le contó chismes de los ministerios. Y terminó la conversación diciéndole que usted es bien boba porque se deja de su marido. Que usted está viviendo en un país libre en donde todos tenemos derechos. A la fuerza, nada. Puedo darle incluso el número de la mujer morada. Y usted, hermana, está escuchando a esas zorras pequeñas. Esa señora no sabe nada de Biblia. Esa señora solo sabe de hablar de los demás. Solo sabe de decir groserías. ¿Cuándo le ha contado una historia de la Biblia? ¿Cuándo le ha dicho, porque usted llorando el teléfono le contó que su marido le gritó? ¿Cuándo ella le dijo, oremos, reunámonos, tomémonos de las manos un rato antes del culto, pidámosle a Dios que obre? ¿Cuándo esa mujer, si es que desde que viene, empieza a hablar? De hecho, poco falta para que le diga al pastor, présteme el micrófono. Y usted la sigue escuchando. Va a terminar envenenando su matrimonio y destruyéndolo. Porque esa mujer quiere tener siempre control y hacer esto y lo otro. Y no les escuche. Son esos profetas de los que habla aquí como zorras, que destruyen. O también estoy hablando de nuestros famosos amigos, nosotros los hombres. Por favor, cuénteme los amigos con los que ha compartido espiritualmente estas últimas 2 semanas. Aquí les voy a poner el ejemplo bien claro. Hagan cuenta y caso que este púlpito es un sedazo. Vides en ciernes significa que están floreciendo. El verbo cernir viene de tirar el polvo en el sedazo. Allá abajo va a caer la parte más fina. Aquí arriba va a quedar lo grueso, casi lo grotesco, lo inservible. Pues bien, ahora pongamos el sedazo. El sedazo es últimas 2 semanas. Cuénteme, ¿con quién compartió espiritualmente? ¿Con qué amigo? ¿Con quién habló de la Escritura? ¿Con quién le compartió una historia bíblica en donde usted creció y la otra persona creció? Nadie. Ustedes, de los que están aquí arriba, están siendo envenenados por las zorras, porque usted escucha a esas zorras que le hacen daño. Comparte con ellos deporte. ¿Cuánto dura un partido? 1 hora, 2 horas. ¿Cuánta vulgaridad, cuántas palabras sucias escuchó en esas 2 horas? A usted ya no le afectan en lo mínimo. Usted tiene un callo espiritual horrible.
Y se enfada porque el predicador lo está diciendo. Yo no conozco su vida, hermano. Mi deber es decirlo. Mi deber es decirle que usted debe buscar amigos espirituales con los cuales comparten el temor a Dios, comparten el servir a Dios, o terminarán las zorras con nuestras vidas. El otro verso que quería darles, y ya no tengo tiempo, es el de las cuevas. En ese verso reza que las zorras están queriendo llevar a las cuevas sus frutos, y que las zorras quieren llevarnos a nosotros, los hijos del Señor, a las cuevas. En forma retórica, eso significa lo siguiente: el enemigo quiere meternos miedo. Este es el ejemplo puntual. Como usted no está orando, como usted no está congregándose, usted no está creciendo, las zorras han empezado a carcomer su vida desde raíz. Sumado a eso, está escuchando gente negativa, gente que no sabe nada de Dios ni de la Biblia. Su vida espiritual cada día es más débil. ¿Qué sigue ahora? Meterle en una cueva. Eso fue puntualmente lo que sucedió con el rey Saúl. Quedó desprotegido ante los que no eran sus enemigos. Eso fue lo que sucedió con Lot, cuando no quiso obedecer a Dios de ir al monte a adorar, sino que en su lugar se fue para una cueva y terminó con el horrendo pecado de incesto, porque se llenó de miedo. Las zorras nos dicen que debemos meternos en una cueva porque la verdad es que hemos fracasado. Es cierto, como estamos lejos del Señor nos sentimos frustrados, y si a eso le suma que quizás estamos peleados en nuestro matrimonio, si a eso le suma que los negocios van para abajo, si a eso le suma que uno de nuestros hijos está en total rebelión, si a eso le suma que usted como chico o chica dejó una materia en tercera matrícula, si a eso le suma que chocó el carro, es para sentirse frustrado, ir y meterse en una cueva. Bueno, qué oportuno es contarles esto, porque sé que son amantes, una gran parte de ustedes, del fútbol. Habrán leído en los periódicos que Messi renunció a la selección después del fracaso de no haber metido el penalti. Montaner, que es cantante y también argentino, le escribió una carta que si alguna vez Montaner me escuchara, yo le hubiera dicho: es encomiable lo que hiciste, pero si en realidad sos cristiano, que no pongo en duda si es cristiano o no, es que no los conozco, ¿por qué no mejor le contaste una historia de la Biblia? La carta es hermosa, Él está diciendo que todos los grandes hombres en sus áreas cometen grandes fracasos, y que tiene razón de sentirse frustrado, fracasado, llorar, y que debería descansar unas semanas y luego regresar a deleitar a la afición, porque dice él, como argentino, te necesitamos. Lo más seguro es que si se trata de un cantautor tan famoso, con un futbolista tan famoso, esa carta va a llegar a los ojos de Messi. Llegó a mí. Y yo estaba pensando mientras lo leía y mientras leía la Biblia: Montaner, ¿por qué no le contaste una historia de la palabra? En donde grandes hombres de Dios también se han sentido fracasados y se han metido en una cueva porque las zorras pequeñas nos quieren intimidar y nos quieren decir que somos lo peor, y la verdad es que hemos cometido errores graves y eso nos hace sentir peor. Pero le pudiste llevar a Filipenses que en Cristo todo lo podemos,
le pudiste llevar a Filipenses más allá y decir que si confías en Dios, Dios te va a dar una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Pienso que tu intención de animarlo fue aplaudible, pero como predicador te quedaste corto. Casi escucho a Montaner diciéndome: ojalá cuando te pase a vos respondas bien. Sí, tienes razón. Lo dejo en paz y me digo a mí mismo: yo voy a tener cuidado con las zorras pequeñas. Yo no voy a dejar que los problemas me alejen de este bendito libro. Lo voy a leer con más sed que antes. Voy a empezar a leer más. Me dije a mí mismo: hey, si aprendí 27 palabras sin proponérmelo, las conté porque empecé a contar todas las veces que he puesto palabras desconocidas. Y si me propongo y aprendo una nueva, wow. Y en eso el Señor vino y me dijo: ¿y si mejor aprendes un verso cada semana? ¿Y si aprendes una verdad principal para tu vida cada semana? Esas zorras, yo voy a tener cuidado de ellas. En cuanto a las zorras que quieren hablarme en mal, no quiero oírlas. No quiero oírlas, hacen daño. Me hacen daño a mí, le hacen daño a mucha gente. Y yo quiero oír hablar de las misiones. Yo quiero oír hablar de cuántas personas vienen a Cristo. Yo quiero oír hablar de cuántos inconversos están en las ligas deportivas. No me interesan los chismes. Me hacen daño. No me venga a contar que los que entraron ahí no son esposos. Me refiero a esposo y esposa. No me diga, no quiero saberlo. Pastor, pero usted es responsable, como pastor necesita la situación moral de la iglesia. Imagina, empiezo a preguntarle a cada uno de ustedes. Pero ¿saben qué? Ninguno de ustedes ni yo ignoramos nuestra responsabilidad delante de Dios. Pero no los voy a oír. Y finalmente, no me van a meter en una cueva. Los exámenes dijeron: estás mal, te podés morir. Pasé frente al mercado central, que seguido paso por ahí, y hay un indigente que el otro día platiqué con él hablándole del Señor, y me dijo que él tiene como 30 enfermedades, además de su alcoholismo y drogadicción, y que lleva así los últimos 28 años y tiene como 69 y no se ha muerto. Entonces el Señor me estaba diciendo: ¿qué te importa a vos lo tuyo? Al final de cuentas, si el Señor me quiere llevar, no necesita arruinarme el corazón, me llevará de cualquier forma. Pero no estoy para meterme en una cueva, estoy para morir con las botas puestas. ¿De qué botas hablo? Seguir hablándole a las personas de Jesús. Usted no está para meterse en una cueva, usted está para salir de ese atolladero, de esa depresión, y leer Filipenses, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es que me siento mal, pastor. También Messi, y usted no juega como él. Si él se siente mal, ¿cómo no se va a sentir usted y yo? No somos de hierro, pero sí tenemos a un Dios de hierro. Oremos. Señor, gracias, te rogamos nos des el coraje, la humildad y la sensatez para no dejarnos destruir de las zorras pequeñas. Proteger nuestra vida espiritual en lectura, oración, servicio. No escuchar zorras que me hacen daño. Negar mis oídos a ellas. Y Señor, que no me metan miedo
Y yo sé que mi vida no debe depender de las adversidades ni de mi entorno, que mi vida espiritual debe depender de la presencia de tu Espíritu. Entonces, si alguna cueva como refugio voy a buscar, tendrá que ser en tu presencia. Y no me dejes, Señor.